En este segundo vídeo vamos a centrarnos en la primera de las preguntas a la que responde el currículum. ¿Qué es el conocimiento matemático? A lo largo del tiempo ha habido distintas corrientes acerca de lo que es el conocimiento matemático. Como profesores de matemáticas tenemos que ser conscientes y entender bien todas ellas, porque nos vamos a encontrar con ellas a lo largo del tiempo. De hecho, cuando veamos cada una de esas corrientes seguramente nos identificaremos con una de esas corrientes más que con otras. Por tanto, en este vídeo lo que vamos a tratar de ver es cuáles han sido las grandes corrientes acerca de lo que es el conocimiento matemático. Ese estudio de las grandes corrientes se realiza dentro de una disciplina que se denomina epistemología. La primera de las grandes corrientes acerca de lo que es el conocimiento matemático es lo que podríamos denominar euclidianismo. Es decir, las matemáticas son todo el conocimiento que puede deducirse de un conjunto finito de proposiciones trivialmente verdaderas, a las que denominaremos axiomas, que constan de términos perfectamente conocidos, a los que denominaremos términos primitivos. La verdad surge a partir de esos axiomas de una forma lógica deductiva y a partir de ahí se va construyendo todo el conocimiento matemático. Un ejemplo clásico del euclidianismo es precisamente los elementos de Euclides. Es un tipo de matemática que se organiza en base a unos axiomas, que se consideran verdades evidentes. Y a partir de esos axiomas, mediante unas reglas muy sencillas, se va deduciendo el resto. Por ejemplo, en el dibujo que tenéis a la derecha tenéis la igualdad de ángulos que se produce cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Esa deducción no es un axioma, pero se puede deducir a partir de ese canal lógico deductivo. El euclidianismo ha sido una corriente dominante dentro de las matemáticas durante mucho tiempo, pero como veremos a continuación, no es la única. Podríamos denominar bajo el nombre de cuasi-empirismo a todas las teorías matemáticas que surgen a partir de un problema. Para algunas personas, para algunos matemáticos, las matemáticas surgen siempre a partir de un problema real. A partir de intentar resolver ese problema, se realiza todo un conjunto de conjeturas, pruebas, contrastes, refutaciones, contraejemplos, se reformula el problema, se cambian las definiciones. Este proceso es lo que genera una teoría matemática, que al principio es informal y que posteriormente se va a construir mediante ese sistema axiomático deductivo del que hablábamos en el euclidianismo. Es decir, para el cuasiempirismo, las matemáticas, lo que es el conocimiento matemático, es la respuesta a problemas que pueden venir de la realidad, pero problemas que pueden venir de la propia matemática. Lo interesante para esta corriente no es tanto el canal lógico deductivo que vendrá después, sino construir esa teoría matemática informal. Sería el trabajo que hace un matemático cuando está explorando un nuevo campo, cuando está abriendo una nueva línea. A partir de ahí, ese periodo, digamos, cuasi experimental, cuasi empírico, sería lo que da origen a esta forma de entender las matemáticas. Es decir, pone en valor el trabajo que se hace antes de establecer esos axiomas y ese relacionamiento lógico-deductivo. Lo pone en valor y lo tiene en cuenta a la hora de entender el conocimiento matemático. Sin embargo, hay otras concepciones acerca del conocimiento matemático. El constructivismo ha sido una de las grandes aportaciones de la psicología a todas las disciplinas, en concreto hacia las matemáticas. Se establece de alguna manera que el desarrollo del cerebro es exactamente igual, sigue un mecanismo análogo al desarrollo de las matemáticas. Por tanto, estudiando matemáticas, estamos desarrollando el cerebro. Estudiando matemáticas, vamos construyendo ese pensamiento abstracto. De alguna manera,
Las matemáticas son un proceso que tenemos que hacer en el que estamos combinando una abstracción que hacemos desde la reflexión con una generalización de los sucesos que vemos en el día a día. De alguna manera, los niños lo que hacemos es, en primer lugar, analizar los objetos que tenemos delante, analizar las experiencias que tenemos delante. Y a partir de ahí vamos construyendo las relaciones entre ellas, vamos buscando los patrones, vamos buscando qué se puede y qué no se puede hacer con esos elementos, cómo se transforman. Una vez tenemos establecido esas relaciones y esas transformaciones, damos paso a un nivel mayor de abstracción, a las estructuras que se construyen a partir de esas transformaciones. Un ejemplo clásico y en el que el constructivismo se basa para afirmar todo este proceso es precisamente el álgebra. El álgebra y cómo se fue concibiendo a lo largo de los siglos, cómo se empezó analizando esos objetos, cómo se establecieron esas relaciones, esas transformaciones posibles y cómo a partir de Galois y la teoría de grupos hablamos ya de estructuras algebraicas y de la álgebra moderna. Entonces, utilizando ese ejemplo del álgebra, hay un grupo de matemáticos que entienden, que podríamos denominar constructivistas, que entienden que las matemáticas sirven precisamente en ese proceso. También hay otros que entienden que las matemáticas surgen dentro de una sociedad. Podríamos hablar de una visión antropológica de las matemáticas. Podríamos decir que las matemáticas surgen en una sociedad para transmitir ideas, para, digamos, resolver problemas que se producen en esa situación, en esa sociedad. De alguna manera, lo que se está destacando desde esta visión es que las matemáticas, por ejemplo, la geometría que surgió en Egipto, surge en Egipto porque tienen un problema en Egipto. Tienen la necesidad de dar respuesta a ese problema y luego tienen la necesidad de comunicar esa respuesta. Por tanto, se produce dentro de una sociedad, de una institución, y está muy marcada por esa sociedad y por esa institución. ¿Qué pasa? Que esa teoría que surge en esa sociedad o en esa institución sufre una serie de transformaciones que llegan a la actualidad, nos llegan a nosotros, en nuestra, digamos, actualidad, digamos, habiendo extraído esos problemas que le dieron origen, habiendo extraído esa necesidad y habiendo extraído las claves de esa sociedad que dio lugar a esa teoría matemática. Vemos a la derecha los logaritmos. Los logaritmos nos llegan a nosotros como una serie de teoría cristalizada en la que hay unas propiedades que cumplen, etc. Pero nos perdemos el origen de la sociedad, el origen que dio lugar a los logaritmos. Nos perdemos lo que llevó a Neper a elaborar esa teoría. Y si no somos capaces de entender a qué daban respuesta los logaritmos entonces, para qué tipo de ideas permitían comunicar, estamos enseñando ese concepto matemático desde una visión, digamos, monumentalista. Lo estamos viendo como si fuera un monumento que hay que admirar, no estamos entendiendo cómo se ha llegado a construir. Sería un poco lo que nos pasa cuando vamos a visitar las pirámides de Egipto. Podemos admirarlas, pero no podemos entender qué llevó a construirlas. De alguna manera, la teoría antropológica hace pie a que el conocimiento matemático hay que entender para saber lo que es el conocimiento matemático, en qué circunstancias, bajo qué problemas se desarrolló. Por último, podríamos hablar de una visión, digamos, logicista. Los antiguos griegos separaban las matemáticas en dos ramas que han ido perpetuándose a lo largo del tiempo. Ahora, en la época moderna, podríamos hablar de matemáticas teóricas y matemáticas aplicadas. Bueno, para los griegos esa diferenciación ya existía. Para los griegos la matemática logicista, y ahí el nombre, es precisamente la matemática que sirve como una herramienta para resolver problemas relativos a la vida cotidiana,
relativos al comercio, relativos a la organización de la sociedad, relativos a la economía, relativos al ejército, etc. Para los griegos, los logicistas eran las matemáticas que tenían que aprender aquellas personas que las iban a utilizar como herramienta. Entonces su utilidad depende y te cobra sentido al entender qué es el conocimiento matemático. Hay que entender dónde puede ser ese conocimiento útil. Me gusta poner ahí en este vídeo la campana de Gauss porque todos sabemos la importancia histórica que ha tenido la campana de Gauss para explicar muchísimos fenómenos. La utilidad de la campana de Gauss no es la función que representa esa campana, sino la cantidad de fenómenos que se pueden explicar gracias a esa función. Realmente, esa posición epistemológica, esa posición de creencias acerca de lo que es las matemáticas, está presente en cada una de las personas, pero también, y como veremos más adelante, está presente en el currículo que manejamos a día de hoy. Y ha estado presente en todos los currículos. Y la visión sobre qué son las matemáticas no ha sido la misma en todos los momentos. Podríamos decir que la posición que tengamos acerca de lo que es el conocimiento matemático, ya seamos euclidianos, cuasi empíricos, constructivistas, antropológicos o logicistas, determina cómo vemos la clase de matemáticas. De alguna manera, y ahí están esas gafas para representarlos, es el cristal, el color del cristal con el que miramos la ley, con el que miramos la asignatura que tenemos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, suerte en las preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo.